Bueno, va. Bueno, nosotros somos el grupo Darse de Baja de acá de la materia de organización de datos y vamos a hablar un poco de lo que es la competencia de Machine Learning y cómo fuimos trabajando con respecto a nuestro modelo. En un principio vamos a hablar un poco de los features. Por ejemplo, uno de estos es el Total Amount, que lo analizamos un poco en el trabajo práctico número uno, donde vimos que había muchos territorios que tenían una diferencia importante entre los amounts. Por ejemplo, había algunos que tenían 1,4 por 10 a la 9 de Total Amount en dólares, mientras que había otros que capaz no llegaban ni al 0,2 por 10 a la 9. En esa escala, una diferencia Es enorme. de 1 es grande. Otra de las cosas, por ejemplo, es el Product Family. Con el Product Family tenés un acercamiento a lo que es el producto en sí, el nombre del producto, pero no lo estás poniendo como tal que son tantas categorías, sino que con la familia lo estás pudiendo describir de forma un poco más general y saber qué categoría estás abordando de productos, digamos. Después, el monto impositivo también lo quisimos tomar en cuenta, porque en el trabajo práctico número uno también fue algo que analizamos en base a la diferencia que había entre este y el monto total. Eh, Después un poco el encoding de territorio también, porque analizamos la probabilidad de éxito en cada territorio y vimos que fluctuaba bastante, que había, por ejemplo, países como Canadá que rondaban el 20% y otros como por ejemplo China que rondaban cerca del 90% y es una diferencia muy importante, por lo cual Así para puede este ver. modelo nos pareció muy importante. En el mapa, por ejemplo, se puede ver, ahí, no vuelves el mapa, por favor. Ahí está. Por ejemplo, China se ve que está en un color marrón, que en la escala de la derecha se ve que está por encima de un 80%, lo cual es un valor muy importante. Y por ejemplo, Canadá está en un amarillo muy clarito, que se ve que es menor al 20%, lo cual te da a entender que hay países en los cuales es mucho más posible que una oportunidad resulte exitosa. Volviendo acá a lo que habíamos, al nivel de importancia de cada feature, se puede apreciar que los que están aquí abajo, que son los delivery terms, count type, que son diferentes features que se refieren a categorías de features categóricos. Entonces, esto acá representa que tienen números muy bajos, pero esto se debe a que por el encoding que utilizamos, que fue One Hot Encoding para este tipo de features, no tuvo tanta importancia porque en realidad los valores de estos features eran cero o uno. Entonces, el modelo no trabajó tanto con ellos por el hecho de ser valores de cero o uno, a diferencia de Total Amount, por ejemplo, que eran valores numéricos con muchísimas más opciones que el One Hot Encoding. Pero el hecho de que dice que no tenga tanta importancia no significa que no hayan aportado valor al modelo de Machine Learning. Claro, incluso en el mismo modelo, cuando lo subíamos a Kaggle, se notaba que mejoraba el score, fue aumentando, fue disminuyendo y mejorando a medida que fuimos incorporando los one hot también. Exacto. Bueno, usando los features que mencionaron anteriormente mis compañeros, pudimos crear varias de las visualizaciones que vamos a ver a continuación. En este caso estamos viendo un mapa de calor que habla sobre las oportunidades Closed Won que se distribuyen por fecha. Las fechas son desde septiembre de 2015 hasta fines de 2018 y bueno, ahí al costado se ve la barra de colores, siendo el azul oscuro el más fuerte y el naranja clarito el más débil, y muestra la cantidad de operaciones que fueron cerradas en ese periodo de tiempo. Claro, esto incluso Acá, es para sí, los países que mayores Closed One tuvieron, por lo tanto, el número de Closed One que representan en la barra de calor, digamos, son números importantes porque son de los que topearon, digamos, los territorios. claro. Y Es esto también importante permite aclarar igual, ver, sí, hay que aclarar acá que esta visualización fue realizada en el trabajo práctico uno y fue como de gran ayuda como para poder tener ideas sobre cómo encarar el trabajo práctico 2 y qué tipo de features poder utilizar, que en el caso de este utilizamos ciertas features que incluyen fecha. perfecto. Y también, bueno, acá también se puede ver cuándo un país fue importante en cuanto a ventas. Se puede ver que Japón fue bastante constante
en el tiempo. Siempre tuvo más o menos el mismo nivel o cantidad de ventas. Australia está un poco más polarizado en dos periodos de tiempo. Entonces, capaz, también para hacer una inversión, es muy importante ver si en el último tiempo viene siendo redituable invertir en ese país o intentarse una oportunidad ahí, o si capaz no es tan conveniente porque vienen en decaída y las oportunidades no se están cerrando. Bueno, también acá, bueno, el mapa de calor que mencionaron anteriormente los chicos. En este caso, nosotros definimos el porcentaje de aprobación y cierre exitoso como la unión de 4 columnas que estaban en No, el no, dataframe el original. porcentaje de aprobación y cierre exitoso era la multiplicación de dos probabilidades. Una, claro, era de eso que decías de la Claro, aprobación, porque había 4 columnas binarias, las cuales las juntamos, que era que se pedía el requisito de aprobación y si fue aceptado ese requisito o no. y se fue aprobada. Eran, claro, eran dos casos, y esos dos casos incluso se unieron como si fueran un booleano y otro booleano, que con un AND llevan a una columna binaria única, y después multiplicado por la probabilidad de closed one lo habíamos hecho. En el trabajo práctico número 1, era un group by con territorio y viendo el stage final que tenía, en qué porcentaje se lograba. Igual esas columnas, nada más para agregar, eran las que eran los términos de aprobación y los códigos burocráticos sobre las oportunidades que las mezclamos, fueron las mezclaron. Bueno, paso. Bien, esto un Acá se puede poco. ver los tramos por cada territorio, o sea, acá está separado Estados Unidos en las diferentes regiones de Estados Unidos y el resto son todos los países. Y acá se puede ver, o sea, Claro, por ejemplo, si vos unís ahí todas también las los regiones de absolutos. América, que corresponderían un poco a lo que sería Estados Unidos, por ejemplo, vos ves que estás trabajando con un total de más o menos 4 por 10 a la 9, mientras que territorios como Francia no facturan más que 0,3 por 10 a la 9. Es una diferencia importante, Exacto. estás hablando de un número de Algo, millones y millones. algo que creo que es importante aclarar, vos si puedes volver, acá se ve que Estados Unidos, si sumando las dos columnas, tiene un total amount muy grande en dólares, como se ve ahí, pero si ves al gráfico anterior, al de los países, se ve que el porcentaje, viendo los colores más o menos, es el 40%. Entonces, capaz si vos querés una inversión en Estados Unidos, hay que ver si realmente te conviene, porque capaz no se aprueba esa oportunidad que vos tenés, y capaz ese gran valor son por algunas aisladas operaciones de gran valor que hicieron que suba. Entonces, bueno, siempre es importante estar viendo bien todos los datos y cómo los puedes relacionar entre sí. Claro, se manejan montos altísimos, pero a su vez hay que ver realmente en las oportunidades que fueron ganancia o pérdida, a ver cuánto fue realmente la ganancia o la pérdida, porque capaz es un territorio bastante favorable en el caso de ganancia o no lo es y hay pérdidas. Eso habría que verlo en el momento de las oportunidades y tomar un conteo realmente de eso. Bueno, un poco como se nombró en la parte de features numéricos, están el total amount y el total taxable amount. De total taxable amount usamos el promedio. El promedio se usó debido a que por cada oportunidad, por cada opportunity ID, el total taxable amount era igual en cada una de las filas, por lo tanto el promedio te daba el total taxable amount real final que tenías, mientras que el total amount era como individual de cada fila del dataset correspondiente a un opportunity ID, estaba correspondiendo como un aporte parcial, entonces la suma era lo que realmente correspondía al total amount. Después, bueno, agregamos el STD Deviation, que es como para agregar un poco más de información respecto a esto para el modelo, para que tenga un poco más de datos con los que trabajar. Después el Opportunity Created Year es un poco relacionado al mapa de calor que se habló antes, porque vimos que había años en los cuales era más favorable, otros en los cuales no había tantas oportunidades, digamos. Y después el TRF un poco nos guiamos de ponerlo porque en el Visu Challenge que se dio en la materia vimos que
que un poco aportaban. En el caso donde el TRF era cercano a cero, las oportunidades no se comportaban de la misma forma que, por ejemplo, en casos donde el TRF era mayor. Y después, bueno, lo de esa oportunidad posible es la columna binaria de la cual hablamos, que se armaron, la de requiere aprobación, fue aprobado, que eran dos columnas y dos columnas, y que después esas se pasaron a una, y después esas se unen en una columna final, que llega a ser esa oportunidad posible, donde si los requisitos de aprobación fueron realmente aprobados o no. Bueno, faltaba eso. Con respecto a las features categóricas que teníamos, que en este trabajo fueron las de territorio, de región y varios más, las maneras que tuvimos para hacer el encoding, teníamos o sea, los dos caminos posibles que eran mean encoding o one hot. Entonces lo que decidimos hacer fue para las features categóricas que tenían muchas diferentes opciones para esta categoría, decidimos usar mean encoding porque eso significaba que hacíamos one hot encoding y vamos a necesitar, por ejemplo, por el caso de territorio, vamos a necesitar 25 columnas para poder representar esto en one hot encoding, y va a representar que se nos iba a agrandar mucho el set de datos. Entonces no lo considerábamos que iba a tener mucho sentido y iba a hacer que sea muy pesado el set Va de a ser tan datos. efectivo también. Claro, Entonces, decidimos optimizar un poco también en la cuestión de memoria, porque si vos estás con 1 millón de columnas binarias del estilo de One Hot, primero que el algoritmo va a tardar mucho más porque va a tener que considerar muchas más columnas, y segundo que no es razonable tampoco, por ejemplo, no sé si tenés 1500 valores distintos de una columna, que hagas 1500 columnas representando cada uno, porque realmente no te están aportando tanta información como deberían, como para hacer un split razonable que genere una buena ganancia. Por eso un poco nos guiamos para hacer mean encoding. El caso excepcional es el del Total Amount Currency, que eran creo que 5 valores o por ahí, pero nos pareció más conveniente hacerlo en base a la ASP porque nos parecía que daba más información, porque obviamente el precio de venta unitario de un producto no es el mismo en una moneda que en otro, entonces eso ya primero te da información respecto a la moneda y segundo te está dando información respecto al precio unitario de venta de cada producto en particular. Lo cual, como usamos Product Family, al usar el Average Selling Price, podemos más o menos identificar que estamos con un producto u otro. Y en qué moneda. Es como un poco una columna que junta varios datos que a fin de cuentas pueden ser importantes para la resolución final. para el resto de las variables categóricas para las cuales usamos mean encoding, utilizamos valores numéricos que sabíamos que tenían mucha importancia dentro del modelo, que eso lo fuimos deduciendo a partir de los diferentes gráficos de importancia, y terminamos utilizando total amount, pues el total taxable amount y también el TRF, eh, sabiendo que eran features que tenían importancia y que podían tal vez dar un buen sentido a los bienes que hacíamos sobre cada categoría. Sí, además intentamos relacionarlo un poco con sentido, porque por ejemplo al vendedor lo encodiamos por ejemplo con el total amount, que nos da esto de cada vendedor. Sabemos con cuántos montos se está trabajando cada uno y además nos permite distinguirlos en base a una columna numérica con la cual iba a poder trabajar mejor el algoritmo. Después, con respecto a One Hot Encoding, lo que decidimos hacer fue para ciertas features que tenían diferentes tipos de categorías, como por ejemplo región, que tenía 4 regiones diferentes, o me falta acá, o Bureaucratic Code, o Delivery Terms, o Account Type, eran diferentes tipos y eran bastante pocos. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer One Hot Encoding porque cada una de estas features representaba tal vez 4, 5, 6 nuevas columnas, que no era un número que agrande el set de datos de manera que sea ineficiente. Entonces, en el momento en el que decidimos agregar el hot encoding a nuestro modelo, notamos que nuestro modelo empezó a dar mejores números, y tanto mejoró el score en Kaggle. Entonces, teníamos que One Hot Encoding para estos casos fue una gran decisión para poder encodear las variables categóricas.
También hubo una cuestión con respecto a OneHot. Hubo un momento en que decidimos probar de poner muchas columnas con OneHot, pero vimos que el resultado nos llevaba a empeorar. Entonces dijimos que bueno, que había que Exacto. hacerlo un poco de manera más inteligente, a ver cuáles hacíamos con Hacer un OneHot y balance. cuáles no y por qué. Entonces, en base a eso, por ejemplo, del account type, vimos que analizamos un poco el train set y hicimos varios group by que en el informe de este trabajo práctico, por ejemplo, pueden verse, que nos mostraba, por ejemplo, el account type había oportunidades en las cuales, por ejemplo, algunos de los account type, no recuerdo exactamente cuál, llegaban a tener el 88% de closed won o cosas así, con apariciones, por ejemplo, en más de 300 oportunidades. Te da una idea bastante importante. Entonces, nos pareció bueno usarlo y al Nos da ser una idea de pocos, que hay ponerlo con cierto tipo de OneHot cuentas que era bastante una idea importante para hacer splits. Y después, bueno, Bureaucratic Code vimos un poco sí, lo mismo con el mismo análisis y el Delivery Terms decidimos incorporarlo por un poco más de las mismas razones. En cuanto a modelos, principalmente lo que usamos fue XGBoost, fue el modelo inicial con el cual trabajamos, pues decidimos mandarnos de lleno en un principio con árboles de decisión, nos parecía algo más visual, más amigable para trabajarlo en un principio, para poder ver más o menos qué decisiones tomaba, poder ver los parámetros cuales utilizaba, porque por ejemplo una red neuronal lleva más cosas ocultas con funciones y todo con cuestiones numéricas, por eso decimos usar un poco de XGBoost. Entre los parámetros que usamos fueron call sample by trip, Y aparte yo creo, sí. perdón que interrumpa, Cursito, yo creo que también es importante el XGBoost, el tema de los árboles, que es bastante visual, para gente que recién está comenzando en esto de Machine Learning, que era nuestra primera vez que nos sumergíamos en este nuevo mundo, y era el que más también había en internet documentación para leer, y el que parecía más amigable al principio. No, Claro, eso fue un poco la idea por cual lo elegimos. Como estaba diciendo, en cuanto a los parámetros, por ejemplo, usamos call sample by tree, que lo que te permite es definir la cantidad de columnas que utiliza cada árbol generado por XGBoost para trabajar, para que de esta forma evitar un poco el overfit. Que poner ejemplo en los parámetros del primer modelo que utilizamos es un 40% de las columnas por cada árbol, por lo tanto evitas bastante el overfit. Después el learning rate, que es la tasa de aprendizaje, que es con la cual se maneja un poco el modelo, que tenía que ser baja para también evitar un poco el overfit y el underfit, ambas cosas. Después la profundidad máxima de los árboles, que es el max depth. Si es muy alta, eso conlleva a que el árbol se memorice los resultados, aprenda a hacer splits que lleven a una decisión demasiado segura en base al train set, pero después en el test set fallan. Por eso más o menos tenía que trabajar ni valores muy altos ni valores muy bajos, porque con valores muy bajos underfiteaba. Entonces más o menos nos quedó siempre en un rango de entre 6 y 8 eran generalmente los valores que nos otorgaba al tunear. Después en Estimator son la cantidad de árboles con los que trabaja el mismo. 65 más o menos fue el valor que mejor nos funcionó. En un principio habíamos probado con valores como 400, 400 y pico con un learning rate más bajo. Los resultados eran más o menos parecidos, pero nos parecía que esto era más razonable. Además, en cuanto a términos de performance, actuaba más rápido. Después subsample era qué cantidad de filas elegía. Por ejemplo, usan un 90% de las filas, o sea, de las oportunidades para poder entrenar. Y el objetivo decimos usar Binary Logistic, que es porque nosotros estábamos trabajando con el log loss y para casos de dos clases Binary Logistic, por lo que vimos en internet, era uno de los mejores casos a utilizar para lo que viene siendo la regresión. Después, bueno, un poco con las cuestiones de CatBoost, fue como un modelo secundario que decidimos agregar para que complemente al modelo de XGBoost. Que bueno, los parámetros no los tuneamos tantos como el de XG, pero también recibieron un tuneo. Un poco ahí abajo pueden verse los parámetros, son más o menos parecidos. Border count lo que define es la cantidad de ramificaciones que toma por cada ramificación del árbol puede tomar X cantidad de divisiones. En este caso X sería 2, puede dividirse en 2 por cada split.
Depth es la profundidad, que es más o menos parecida que la que me dio con XGBoost. Las iteraciones las mismas, que son la cantidad de árboles que genera. L2 Leaf Reg era un parámetro de regularización que se añadía al momento de hacer las decisiones del árbol. Después el Learning Rate más o menos parecido al de XGBoost también por las mismas razones. Y el parámetro Random Strength, que no recuerdo bien qué hacía, pero bueno, nos dio ese valor. Y bueno, por último, lo que decidimos hacer con los modelos de... ¿Cómo? No, que te complementaba nada más lo último que era simplemente para tratar de editar un poco el overfitting en el modelo, para hacer el parámetro. Bien. Y bueno, esto un poco se puede ver los resultados que tuvimos con cada modelo. Lo que hicimos fue agarramos el train set, lo dividimos, creo que era un 70% para entrenar y un 30% para evaluar, luego de haber hecho el train y el test con los datos correspondientes. Dividimos eso en 70 y 30 para ver nosotros personalmente en nuestro notebook cómo está comportándose nuestro modelo. Entrenando con ese 70% y evaluando con el otro 30% de los datos, llegamos a esos resultados. Accuracy 1 corresponde al XGBoost, que tiene los parámetros de la llave params de 2 diapositivas antes, cuando hablé del modelo XG. Si puedes mostrar más o menos. Acá. Params vendría a ser el que es el modelo 1. Params 2 es el que corresponde al modelo 2 de XGBoost. Y Params 3 sería el de CatBoost, como dice ahí abajo. Bueno, el primer modelo se ve que tiene más o menos una precisión del 79,9% más o menos, lo cual nos parece un valor bastante razonable, con un log loss de 0,436, que por lo que busqué en internet, 0,6 más o menos era que el modelo no aportara tanta información, por lo cual, no. Y comparando con la competencia de Kaggle, más o menos es un valor razonable y no está tan alejado tampoco de lo que nos dio Kaggle, que nos dio 0,53. La Accuracy 2 se ve que se comporta más o menos parecido al primero, pero también en un 79,8% más o menos, con un log loss similar, incluso un poco más bajo, porque se ve que se adecua un poco mejor a lo que sería la parte de evaluación. El CatBoost es un poco peor que el XG, pero es razonable debido a que trabajamos menos con este que con el XG. Y bueno, se ve que el promedio... Y una cosa más, claro que nos dimos cuenta cuando veíamos los valores de CatBoost y veíamos que eran valores tal vez un poco peores, pero que Claro, si sacábamos el CatBoost, los resultados en Kaggle eran peores, entonces decidimos, por más que el número acá sea menor el accuracy y mayor el log loss, decidimos dejarlo igual porque los números en Kaggle mejoraban cuando estaba el CatBoost, entonces por eso decidimos dejarlo. Sí, también aclarar que en este caso ponerle el prom es el promedio entre los dos XGBoost y el CatBoost. O sea, agarramos las predicciones, las sumamos y las dividimos por 3 para llegar al promedio de probabilidad para Closed One que llegaron cada uno de los modelos. Pero, por ejemplo, en este caso se ve que el accuracy de promedio es igual, justo en este caso que el XGBoost 1. Pero fue un caso particular, porque por lo general lo que sucedía era, por ejemplo, si los modelos rondaban el 0,76, 0,77, el promedio rondaba los 0,78 y mejoraba. Incluso el log loss también disminuía. En este caso, por ejemplo, se ve como que empeorara en comparación con los XGBoost, pero es un caso particular del set de evaluación justo en este caso. Porque en la mayoría de casos siempre mejoraba. Y el promedio de los XG, por ejemplo, se ve que mejora la accuracy de la accuracy 1 y la accuracy 2, y que el log loss incluso lo mejora también en comparación con el log loss 1 y el log loss 2. Eso es lo que pasa generalmente cuando ensamblamos con los tres. Y en Kaggle se ve reflejado, aunque justo en estos datos obtenidos al final del notebook no sean los que mejor lo definen. No parece. Pero Sí. siempre fue como una métrica que nos permitió ver si nuestro modelo realmente estaba mejorando o no. Nos permitió ver eso un poco. Y esto es el final, o sea, ya llegamos al final de las diapositivas. Fue un proceso bastante, por parte de momentos frustrante, porque no, o sea, hubo momentos en los que no podíamos mejorar nuestras métricas, pero también
cuando hubo momentos en De hecho, que pudimos empeorábamos. probar completamente Sí, carácter hubo un features, momento hubo en que capítulos que decidimos, hicimos momentos parámetros, de poder acomodar los parámetros, entonces fue todo el tiempo un proceso en el que fuimos variando entre fijarnos en el modelo, después fijarnos en los features que utilizamos, en los tipos de encoding. Hubo un momento en el que tuvimos que hacer un análisis del estilo del TP1 como para poder ver bien qué tipo de variables categóricas nos funcionan mejor, y ahí fue donde ¿Qué salieron features se los relacionaban mejores con diferentes otros tipos también? de encoding que usamos para cada variable categórica. sí, también aclarar que, por ejemplo, probamos con redes y el modelo con nuestros datos no se adecuaba muy bien. Probamos con distintas capas, distintas cantidades de neuronas, todo, y nos ocurría que nos daba un número constante. Lo más probable es que sea por nuestros features que tengan que estar encodeados o manejados de otra forma, pero como ya lo teníamos todo más o menos cocinado, decidimos dejarnos más con árboles de decisión que nos estaba dando un buen resultado que meternos con redes que, bueno, por lo menos tuvimos una primera aproximación también a lo que es hacer un modelo con redes, con la biblioteca de Keras, Sequential la habíamos usado en particular. No sé si alguno quiere aportar algo más. Ya estamos más o menos en los 25 minutos, no sé si quieres decir algo más. Ah, sí, está todo. No, perfecto. Bueno, esto fue nuestro trabajo. Bueno, sí, esta fue nuestra presentación al grupo de Darse Baja. Así que nada, buenas tardes, buenas noches, no sé, en el momento en que la estén viendo. Así que nos vemos. Saludos.